Las personas mayores tienen un mayor riesgo de presentar una enfermedad grave a causa del COVID-19 y el riesgo aumenta con la edad. Las personas que tienen afecciones médicas existentes deben recordar también, pueden tener de salud que aumentan el riesgo de enfermedad grave por COVID-19 serían las siguientes, conociendo lo que nos desenvolvemos en esta área, las enfermedades coronarias, supresión, enfermedad ECOC, diabetes tipo 2, obesidad grave, lo que es el antecedente del tabaco y la enfermedad renal crónica. Todas estas características, todas estas patologías predisponen al paciente a tener, como ustedes ya bien saben, tener complicaciones por el COVID. La infección con el nuevo coronavirus o el SARS-CoV-2, que ya no es tan nuevo, ya tenemos 2 años con esto, causa todo este conjunto de síntomas y esto es lo que va a representar la enfermedad. Este virus se propaga fácilmente entre las personas, como ya sabemos, y con el tiempo se sigue descubriendo más acerca de su propagación y otras cosas más. Sabemos ya que hay un síndrome post-COVID. Según los datos, se contagia principalmente de persona a persona entre quienes están en contacto cercano, sobre todo aquellos que están en una distancia aproximada de 6 pies. Y el virus se propaga por las gotículas respiratorias que se liberan cuando una persona que tiene el virus tose, estornuda, respira, canta o habla. Los que están cerca pueden inhalar estas goticas y estas obviamente van a transmitir el virus o van a llevar el virus a su sistema. Entonces son aspectos básicos que estamos recordando para empezar las ponencias de lo que son los invitados del día de hoy especiales. El doctor Andrés Romero, repito, médico internista, sería el segundo ponente. Los factores de riesgo ya saben que son aquellos que tienen que ver con las patologías de base. ¿Cómo lo prevenimos? La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, ha dado la autorización de emergencia para el uso de varias vacunas. Entre ellas está la Pfizer BioNTech, la vacuna Moderna contra el COVID-19, la AstraZeneca, la vacuna de Janssen, Johnson Johnson. Acá en Venezuela, principalmente se está usando la vacuna china, que ya se sabe que tiene una eficacia de aproximadamente el 51% según los estudios que se han realizado y lo que es la fundamentación en su uso se basa más en que tiene una eficacia mayor al 90% según los estudios realizados en la prevención de enfermedades graves y en la prevención de hospitalizaciones. Sin embargo, a pesar de no haber suficientes estudios en pacientes mayores de 60 años, se está colocando en todos los grupos etarios. Pueden tomarse medidas adicionales para reducir el riesgo de la infección según la OMS y, y lo que son las otras organizaciones importantes a nivel mundial. ¿Ok? Y entre estas están las reglas básicas de evitar el contacto cercano con cualquier persona que esté enferma o presente algún tipo de síntoma, mantener esa distancia física al menos de 2 metros. ¿Ok? Usar obviamente todas las medidas, el tapaboca, que ahora se recomienda el uso de tapaboca doble, preferiblemente tapaboca KN95, el uso de pantalla facial de ser posible y obviamente contar con un dispensador de gel antibacterial o de alguna sustancia que nos pueda ayudar a hacer la asepsia de manos y así evitar contagiarnos a nosotros mismos y contagiar a otros. Lavarse las manos con frecuencia, esto es algo que ya todos sabemos, con agua y jabón por lo menos por 20 segundos o usar un desinfectante para manos con base en alcohol que tenga al menos un 60-70% de su concentración. Cúbrete la cara con una mascarilla, como ya te decía. La principal usada en estos casos es la KN95. Bueno, mientras se preparan las ponencias, les recuerdo que deben apagar los audífonos para que no hayan intervención, no hayan interferencias con las clases que se van a dar. Ok.
Entonces, evita compartir también platos, vasos, toallas, ropa de cama y otros objetos de la casa si estás enfermo. Sobre todo esto es para los pacientes que están aislados en casa. En casa es muy importante que los pacientes tengan su habitación propia, con baño propio, buena ventilación, que tengan un apartado de todos sus enseres para lo que es la alimentación, todo lo que es platos, vasos, cubiertos, y que cuando se vayan a desplazar porque fuese necesario a la casa o por las partes de la casa o vayan a estar en sitio compartido, usen todas las medidas de precaución, el uso de tapaboca doble, pantalla facial y el uso de un desinfectante para manos. Lo más importante es la prevención, es lo fundamental para poder combatir este virus, y la prevención incluye todas estas medidas básicas y desde luego la vacunación. Es importante que de estas campañas se trate de que todos los pacientes puedan adquirir la vacuna, aplicarse las dos dosis, la dosis inicial y la dosis de refuerzo, para así lograr combatir de forma eficaz al virus. Ahora quiero presentar al ponente, el ponente que va a empezar esta teleconferencia de COVID-19, que esperamos les deje información útil y información que sea aplicable, sobre todo el día a día en la clínica, en lo que es la cotidianidad médica. Creo que todos estamos viendo al menos unos 10 o 15 pacientes con COVID diario. No sé si es el caso de ustedes también, pero es algo que está, a pesar de las cifras que da las autoridades sanitarias, nosotros evidenciamos que esas cifras obviamente no son las correctas, ya que atendemos muchísimos pacientes. Yo creo que el mínimo son como 10 o 15 pacientes con COVID-19 diarios. Yo creo que hay muchos colegas que están atendiendo muchísimos más pacientes. Vamos a empezar entonces con el doctor Andrés Romero. Él es médico internista, quien va a dar lugar a la primera ponencia del día de hoy. Los dejo en palabras al doctor Romero. Sí. Buenas tardes, ¿me escuchan? Afirmativo, doctor Romero, se escucha fuerte y claro. Ok, bueno, yo soy el doctor Andrés Romero, soy el jefe de residentes de medicina interna del Hospital Carabobo, médico cirujano graduado de la Universidad de Carabobo, profesor de farmacología de la universidad de pregrado. Vamos a dar lo que es el tratamiento del COVID-19. En cuanto a los puntos, primero vamos a dar lo que es la bibliografía. En la bibliografía se utilizaron lo que es las opciones terapéuticas para el COVID-19 con una orientación evolutiva del 17 de diciembre del 2020, así como protocolos de profilaxis y tratamientos ambulatorios, neumonía por COVID-19 de Thermo Fisher, y lo que es las recomendaciones también de la OMS. Mercurio, le digo, doctora, yo tendré ese mercurio altísimo, le dije, porque yo como que está bueno. En cuanto a la tabla de contenido, queremos rápidamente repasar los laboratorios especiales, que es la vitamina D, cómo actúa, exactamente es el tratamiento, la vitamina C, el zinc, el favipiravir, el tocilizumab, la colchicina, la antibioticoterapia, cuando se debe utilizar el remdesivir y la ivermectina como tal, que aunque ya no son, aunque la ivermectina ya no es recomendada como tal, para el protocolo venezolano todavía se usa la ivermectina y vamos a ver por qué. En cuanto a las recomendaciones de la OMS de enero del 2021, tenemos que ya no se recomienda la hidroxicloroquina. Tenemos también que el lopinavir, ritonavir ya no se recomienda, que es el famoso Caletra como nombre comercial, y tenemos que hay condiciones para usar el remdesivir. Asimismo, también tenemos ciertas condiciones para utilizar lo que son los corticosteroides. En cuanto a los laboratorios especiales, ¿cuándo nosotros debemos colocar tratamiento? Nosotros debemos colocar tratamiento en estos casos dependiendo del resultado de estos laboratorios. Tenemos principalmente la procalcitonina, que la procalcitonina es un laboratorio que nos va a decir cuándo nosotros vamos a iniciar antibiótico-terapia, ya que
tenemos que recordar que el COVID-19 es un virus y los virus no se tratan con antibióticos. Los antibióticos nosotros los utilizamos para prevenir o tratar sobre infecciones bacterianas. Asimismo tenemos los valores, donde tenemos que los valores, lo normal es que esté menor a 0.5 nanogramos. Y bueno, y como se puede observar en la lámina, ¿cuáles son los valores cuando están alterados también? También tenemos el dímero D, que el dímero D es un laboratorio que nos va a indicar el riesgo de trombosis o si ya ha existido una trombosis en el organismo. Tenemos también que indica la activación de la fibrina en la circulación. Asimismo también tenemos cuáles son los valores. Tenemos que hay estudios en donde se ha encontrado que valores superiores a 0,28 microgramos litros ha contado con una sensibilidad una sensibilidad y una especificidad del 86,7% y una sensibilidad del 82,1%. Esto nos va a predecir sobre todo la gravedad del COVID-19 de la persona con COVID que estamos tratando. Igualmente la ferritina, tenemos que es otro marcador que nosotros utilizamos como marcador agudo para saber cuál es la gravedad del paciente. Teniendo en cuenta que hay estudios que se han realizado donde valores por encima de los 1200 y hay otros estudios donde dice que valores por encima de los 800 nos indican más a que es un COVID grave el que presenta el paciente, mientras que valores que están por debajo de los 600 nos indican a que el paciente puede estar en contexto de un COVID leve. En cuanto al tratamiento, que es lo principal, ya que dimos un repaso rápido de los paraclínicos principales que nos van a indicar cuando nosotros estamos en contexto de un COVID moderado, un COVID leve o un COVID severo, vamos a seguir con el tratamiento como tal. Tenemos qué es la vitamina D. Lo primero que uno utiliza en los casos de COVID, cuando es COVID leve o cuando es un contacto estrecho, teniendo en cuenta que un contacto estrecho es toda persona que tiene contacto con una persona positiva de COVID menor a 2 metros de distancia. Es decir, todos los médicos que nosotros realizamos el triaje diario somos un contacto estrecho. Y cualquier sintomatología nosotros tenemos que catalogarnos al médico como un contacto estrecho. En estos casos nosotros utilizamos principalmente la primera línea es las vitaminas. Se fue el audio del doctor. Vamos a esperar unos segundos a que se vuelva a resolver los problemas con el audio. El doctor Andrés Romero le pido disculpas y le recuerdo que, bueno, en Venezuela siempre hay ciertas dificultades técnicas con lo que se refiere a las conexiones a internet, y el doctor reconectará el audio y continuará con la... Bueno, mientras esperamos la reconexión del doctor Andrés, seguimos conversando un poco. Bueno, ya todos habrán tenido experiencia con lo que es el uso de las vitaminas, que es lo que nos está comentando el doctor Andrés al respecto. La vitamina D, la vitamina C, el zinc en tabletas son algunas de las recomendaciones que se están haciendo para el manejo de estos pacientes. Muy importante lo que comentaba el doctor acerca de los antibióticos, ya que se ha hecho viral inclusive, lastimosamente, en muchos centros,
en muchos sitios, el uso de los antibióticos como supuestamente profiláctico o preventivo, inclusive llegando ya inclusive pacientes a poner en tela de juicio los criterios médicos cuando no se les refiere o cuando no se les indica un antibiótico de entrada, a pesar de que este no tenga síntomas infecciosos, síntomas subjetivos de infección bacteriana o clínica, ya sean clínicos o sean a través del laboratorio para clínicos que nos indiquen que pudiese existir una infección bacteriana sobreagregada a lo que es la infección por el SARS-CoV-2 y sin embargo ellos quieren que les receten o les indiquen antibiótico porque hay esa falsa creencia que las No tengo audio de los ponentes. Se escucha entrecortado, no se entiende nada. Ok, ahora me escuchan. Bueno, estamos esperando al doctor. Ahora se le escucha Ok, claramente. estamos esperando al doctor Andrés Romero que se reconecte para que siga con la ponencia. Como les decía, se ha hecho viral entre los pacientes el hecho de que se les recete de entrada sin ningún fundamento clínico o paraclínico los antibióticos, como bien decía el doctor Romero. Esto no debe ser hecho de esa manera. Si no hay razones clínicas o paraclínicas para nosotros Se escucha lejos. Para nosotros recetar este tipo de antibióticos. ¿Ahora me escuchas mejor? Muy lejos. Se escucha como que si estuviera encajonado el audio. Se escucha muy. Yo lo pusiera, pero no, asesínalo. Yo lo escucho bien. La niñita, justo la ubiquita tenemos ahí. La niñita. Claro. Ajá. Manuel, confírmame si se escucha bien el audio mientras esperamos la reconexión del doctor Andrés. Sí, está perfecto. Recuerden que si tienen problemas con el audio deben revisar también sus conexiones. Me estaban indicando que escuchaban el audio lejos, pero otros participantes me estaban indicando que sí se escuchaba bien. Entonces probablemente sea un problema con la conexión del participante que me refirió el problemita. Por favor recuerden apagar los micrófonos para poder atender bien lo que se dice en la conferencia. Bueno, yo estoy intentando mientras esperamos al doctor Andrés Romero,
profundizar un poco los aspectos que él decía. Ya sabemos que los antibióticos no deben recetarse de entrada, ni mucho menos como profilaxis. Es un error y hay que explicarle esto a los pacientes día a día, ya que ellos, gracias a al gran trabajo que hacen estos videos en las redes sociales, que se hacen de paso muy virales, muchos pacientes, cuando uno les receta un antibiótico, de inmediato se arrugan la cara o ponen en tela de juicio inclusive tu título como médico, porque se ha hecho viral, como les dije. Y las vitaminas, obviamente, sobre todo, ya ustedes sabrán, la D, la C y el zinc son parte de toda esta terapéutica básica para lo que es el COVID-19. Entonces, obviamente, si en un paciente cuando es abordado con COVID-19 ya tiene signos de neumopatía por COVID-19, pero esta está complicada ya con un proceso neumónico sobreagregado, con características clínicas, paraclínicas y radiológicas, obviamente, como vamos a ver más adelante con la ponencia del doctor Manuel Ceballos de los aspectos radiológicos del COVID-19, nosotros debemos abordarlo ya con una terapéutica a través de una antibiótico-terapia empírica. Obviamente con antibióticos que sean más que todo antibióticos de uso para lo que es el aparato respiratorio, o los que son más ideales para el abordaje de patologías infecciosas del aparato respiratorio. Excelente, doctor Palermo. Bueno, nada, vamos a abrir nuevamente la invitación para una segunda sesión porque ya queda pocos minutos para finalizar esta. Entonces, les abrimos la invitación a ingresar a una segunda reunión con el mismo usuario y la misma contraseña. Y de igual manera, pedimos disculpas que el doctor ahorita, el internista está teniendo fallas técnicas, pero para la segunda sesión sí se va a reincorporar. Bueno, agradecemos y los esperamos.